Bueno, doctor, luego de haber visualizado el caso, que en realidad es uno de los casos que más llama mi atención, porque verlo ya real es distinto. Creo que es un caso típico donde se ha visto a lo largo de los libros. Y aquí se debate, ¿no? Tanto la teoría volitiva del dolo como la teoría cognitiva, ¿no? Volitiva porque voluntad más conocimiento y cognitiva por puramente conocimiento. En esta historia, dado que la víctima falleció luego de haber pretendido quitarse el chaleco, surge la pregunta: ¿estamos ante un supuesto de autopuesta en peligro de la propia víctima? ¿Qué caso? ¿Qué caso este? ¿Qué caso? Es un caso muy parecido, lo hubo en España en la época de la transición, política. Hay unos terroristas, perdone que me vaya un poco por las ramas, pero es que al verlo me ha venido a la mente el caso. Un alcalde de la ciudad de Barcelona, llegan unos terroristas a su domicilio y le colocan lo que en aquella época se llamaba, no sé, bomba lapa, le colocan una bomba en el pecho, adherida al pecho, no sé muy bien cómo, y le dicen, sobre todo, que se quede quieto. No sé si era un tema de obtención de algún rescate o sencillamente era un acto de demostración de poderío en aquel momento. Le dicen sobre todo que no se mueva, porque tiene una bomba en el pecho, además él lo ve perfectamente. Él se mueve, o no sé si le da por meterse en la bañera, algo para intentar desactivar la bomba. Total, la bomba le explota y muere. O sea que hay un cierto paralelismo, no total en los hechos, pero hay un cierto paralelismo muy interesante, ¿no? En el dramatismo de estos casos. Sí, ciertamente hay una autopuesta en peligro, eso es inevitable. Le han avisado de que lleva un chaleco con explosivos y que se quede muy quieto, porque si se mueve le van a explotar. O sea que esto no lo podemos negar, no podemos negar que hay una autopuesta en peligro. La pregunta es si acaso los secuestradores no tienen que contar con que dentro del estado de nervios, presión, incluso a lo mejor duda, será o no será verdad, una persona, pues a lo mejor una persona muy serena, dice, no, yo me quedo quieto como un experto en yoga, yo qué sé, me quedo muy quieto, pero tienen que contar con que es humano, dentro del estado de cosas de nervios, arrancárselo. Es decir, o intentar arrancárselo. Es decir, que yo creo que aquí se da una paradoja también, y es que por un lado el señor se ha puesto en peligro a sí mismo, es decir, le han avisado, tenía que contar con la posibilidad, es una autopuesta en peligro imprudente, claro, culposa, pero ellos también, diría yo, que ellos tienen que contar como regla de experiencia, no sé si hay mucha experiencia sobre esto, pero no deja de ser perfectamente probable que el rehén intente quitarse el chaleco, me da la impresión. Por lo tanto, yo creo que la hay, pero no estoy tan seguro de que esto, por supuesto, deba eximir de responsabilidad a los autores. Claro, doctor. Y ya de otro lado, ya entrando al plano subjetivo, los secuestradores señalaron que no querían matarlo, que lo querían vivo. ¿Pueden aquí los secuestradores responder penalmente por la muerte de la víctima de forma dolosa o de forma culposa? Claro, cuando vemos la película, el video, vemos que ellos se arrepienten. Y es verdad, no hay peor desastre para un secuestrador que el que la víctima se te mate o se te muera, porque evidentemente si tú lo que quieres es cobrar, lo que está hablar, bueno, todavía podrían intentar engañar a la familia diciéndoles que está vivo, pero ya es otro plan. Su plan es mantener al rehén con vida, cobrar. Parece que ya se están impacientando, ¿no? Me parece como si dijeran, no nos pagan, ya está bien, ¿qué pasa aquí? Bueno, lo cierto es que se arrepienten, pero eso yo creo que no cambia demasiado la situación. Yo creo que ellos han creado una situación de peligro al colocar el chaleco tan intenso, por un lado, y dos, creo que tienen que contar, aunque no sea su plan es otro, pero creo que tienen que contar
con la eventualidad, y fíjense que utilizo la palabra, tienen que contar con la eventualidad de que él intente quitarse el chaleco. Y como tienen que contar con esa eventualidad, yo creo que esto es doloso, esto es una autoría mediata dolosa, es decir, ellos colocan al rehén en una tesitura tal que ellos tienen que contar con la posibilidad muy seria de que el rehén haga lo que hizo y muera. Ciertamente eso les frustra su plan de obtener el dinero. Han sido unos estúpidos, creo, pero la estupidez en este caso, el que su deseo fuera mantener al rehén con vida, me parece que no obsta a que se les pueda atribuir la responsabilidad dolosa. Creo que no. Yo me inclino por el dolo, sí. Ok. Doctor, ¿y usted considera que el dolo es puramente conocimiento o conocimiento más voluntad? Esta es otra discusión muy importante en todo el mundo, aunque curiosamente las consecuencias prácticas del enfrentamiento de posiciones tampoco son tantas, ¿eh? Es decir, no hay casos, decenas, centenares de casos en los que alguien diga yo absolvería, no sé qué. Es decir, hay casos en los que se discrepa entre las concepciones llamadas dualistas, cognitivo-volitivas, y las concepciones llamadas monistas, o solo cognitivas. Tema discutido, discutible, en todos los países hay posiciones enfrentadas. Yo he intentado seguir un camino, un poco camino del medio, dentro de lo cognitivo, es decir, yo creo que la esencia del dolo es cognitiva, pero tiendo a pensar que la cognición de la persona, cómo conocemos, no es algo mecánico, no es que digamos, bueno, sabemos que esto es un riesgo, y como sé que esto es un riesgo concreto y realizo la conducta, entonces hay responsabilidad dolosa. Me explico poniendo un ejemplo que es el que me ha llevado a darle muchas vueltas a estas cuestiones. Y además estos chicos, yo he dicho que han actuado dolosamente, pero son chicos jóvenes aparentemente. En fin, a mí el tema que me ha llevado a darle muchas vueltas a esto han sido las carreras ilegales de automóviles por ciudades, un tema que en Alemania, donde me he pasado buena parte de mi vida, se ha producido con mucha frecuencia, entre adolescentes. Incluso muchos de ellos no tienen ni permiso, pero algunos, aunque lo tengan, 18 años. Imaginémonos a un chico de 18 años que tiene acceso a un automóvil y hace una apuesta. A ver, tú o yo, ¿quién va a llegar primero a la meta tal? Saltándome todos los semáforos, saltándonos todos los semáforos y a 180 por una avenida de Berlín. Así fue uno de los últimos casos. Y entonces la pregunta es, evidentemente alguien muere un peatón, muere el conductor que se atraviesa, con preferencia. La pregunta es, ¿esto es dolo? Y uno dice, hombre, un juez de 50 años, una persona de orden X, de una edad respetable, dice dolo. Porque, por supuesto, quien corre a 180 por el centro de una ciudad saltándose los semáforos no puede, tiene que, eso es dolo. La pregunta es si un adolescente, el adolescente tiene varias características emocionales. Por un lado, menosprecia el riesgo. Todos hemos pasado por los 16, por lo menos los varones, yo solo he pasado por la adolescencia masculina, menosprecias el riesgo. Crees que eres invulnerable. El automóvil tiene también algo de invulnerabilidad, es decir, un varón con 18 años con un automóvil se cree el rey del mundo. No va a pasar nada. Y lo cierto es que si hay una colisión, puede morir él en esa misma colisión y tampoco quiere suicidarse. Entonces, eso que llaman algunos psicólogos conocimiento emocional, es decir, no somos analistas teóricos, y menos un adolescente, sino que conocemos también a través de nuestras emociones. A mí me da que pensar el hecho de que en algunos casos, aunque la cognición teórica sea hay riesgo concreto, en algunas personalidades podría llevar a excluir el dolo. No es un tema de volición, sino de forma a través de la cual conocemos la realidad, que a veces tiene que ver con estas peculiaridades como esto. Por regla general, diríamos, el conocimiento del riesgo concreto debe conducir a la calificación de dolo, pero yo no excluiría que en algunos casos pudiéramos hablar de una temeridad, una culpa gravísima, pero no llegar a la calificación dolosa en estos casos en concreto. Ese sería mi matiz al supuesto de hecho.